Voy a continuar la enseñanza del anterior domingo. Vamos a ver, a este punto le he puesto conociendo más la obra de Cristo en uno. Está en el capítulo 6 del verso 1, y ahora vamos a ver hasta el verso 11, pero esta prédica abarca hasta el verso 23. ¿Ok? Veremos. El verso 1 del capítulo 6. ¿Saben que en las Biblias que tienen ustedes la versión 60, aclaro otra vez, es muy buena versión, pero hay veces, como siempre digo, a veces las palabras que usan no son las de la jerga del día a día nuestro, y a veces eso nos hace a veces como no comprender. Entonces necesito agarrar alguna versión. A veces van a ver, voy a hacer alguna interpretación, voy a hacer la traducción del griego, alguna palabra, para aclarar las verdades de Dios. ¿Ok? Entonces veremos en el verso 1, dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo está hablando, ¿no? Ya que hemos recibido todo por gracia, por fe, entonces, hermano, ya está, Dios me ha perdonado, ¿no? Ya, además Dios, cuanto más es oscuro, más viene la luz, alumbra más, y uno puede entender, malinterpretar. Hay iglesias y hay algunas corrientes dentro de la iglesia que consideran que una vez que uno es salvo, siempre es salvo, y viva la pepa, haremos lo que sea, y eso no está bien. Pablo dice claramente en el verso 2, dice: por supuesto que no, por supuesto que no. Es decir, si hemos recibido el perdón de Dios y la gracia de Dios, ahora tenemos que aprender a caminar sus caminos. Tenemos que aprender a caminar sus caminos, ¿ya? Y no debemos tomar ligeramente lo que sería la vida cristiana. Pablo da algunas razones, y son estas contundentes, son muy claras. ¿Por qué no deberíamos ser relajados en nuestra vida cristiana, descuidados? Primero, dice: nosotros hemos muerto al pecado. Esto es lo que es decir, hermano, ¿hemos muerto? ¿Cómo es eso? Sí, hemos muerto al pecado, al mundo. Entonces, hermano, ¿debo abstraerme de la realidad? No, simplemente del pecado y de la tendencia que hay en el mundo para ir en contra de las cosas de Dios. Definitivamente no podemos. Un muerto puede pecar, no puede pecar. A ver, agarrar, llevar al cementerio e invitarles un traguito a todos los que están ahí, una farra, a todos los que están, los muertitos, y vamos a ver si alguno se va a levantar. Walking Dead. Pero no hay tal. Los muertos al pecado están muertos, no, ni siquiera dan su opinión. Dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿Cómo es posible? Es imposible. La otra razón dice, ¿ya? Como fue cuando Adán, dice, fue cuando Adán pecó, él nos arrastró a pecar y morir. Es decir, entró en la naturaleza humana el pecado. Es decir, es automático. Lo primero que hace un niño, ya hemos orado por esa niña, lo primero que de repente va a aprender va a ser a decir: haz esto. No. Esa naturaleza automáticamente le sale, y es así. A veces en nosotros mismos, en algunas circunstancias, nos sentimos a decir no, a ir en contra, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Eso justamente es del viejo hombre. Entonces dice:
Pero cuando Cristo murió, Él nos incluyó en esta su muerte. Verso 2 dice, nosotros, el 6:2 que está ahí abajo, nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿Sabían? Cuando Cristo murió, así como Adán, no estábamos en ese momento, cuando Adán pecó y arrastró a toda la humanidad, nos arrastró a todos nosotros a esta naturaleza pecaminosa. Cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, en ese momento tú humanamente podrías decir, no veo nada, yo no estaba, son 2000 años después que yo he nacido, pero ya estábamos incluidos en esa muerte. Ahora voy a decir, pero hermano, ¿cómo es eso? ¿Ha muerto? Pues te voy a hacer una pregunta. Y un hermano hace, Watchman dice, si tu papá hubiera muerto antes de que tú nazcas, tú hubieras nacido, perdón, parece una repetición de palabras, hubieras nacido, pero tú eres otra persona. Lo que pasa es que tu vida estaba incluida en la vida de tu padre. Y más aún, si te vas a tu abuelo, si tu abuelo hubiera muerto, no hubiera nacido tu papá y no hubieras nacido tú. Pero hermano, tú eres otra persona. Lo que pasa es que tu vida estaba incluida, estaba escondida en tu abuelo. Eso es lo que ha pasado. Cuando Adán pecó, nosotros estábamos ahí incluidos y por eso nacimos pecadores. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos incluidos en Jesucristo. Y Él cuando murió, para sorpresa de todos, no estaba Dios ejecutándolo básicamente a su Hijo, sino nos estaba ejecutando a nosotros que estábamos incluidos en Él. Por pecadores, nos ajustició Dios. Dios te ha justiciado, hermano. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos incluidos en Cristo y morimos al pecado. Seguiremos. Es como el bautismo. Bautizo significa que uno es sumergido. Es una expresión o figura de que el momento cuando nosotros vamos y bautizamos, a propósito, si hay personas que no han sido bautizadas en agua, avísenos, tenemos una piscina, no es muy grande, pero suficiente para que seas bautizado. Cuando uno es inmerso en el bautizo, en el agua, uno está diciendo, Señor, cuando tú has muerto, estás aceptando por fe, así como este bautizo, yo también he sido muerto y enterrado juntamente contigo. Y cuando sales del agua, estás diciendo, Señor, como tú has resucitado, yo estoy saliendo para una nueva forma y estilo de vida. Seguiremos. Tengo muchas cosas para decir. Y dice así, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Ese es el bautismo. El bautismo es identificarnos, Señor. Yo creo que cuando tú estabas en la cruz y cuando has sido sepultado, yo también he sido sepultado juntamente contigo. Esto es tremendo. Vamos a seguir adelante. Esto es un tema muy apasionante. ¿Ya? La resurrección de Cristo nos incluyó también. Así como fuimos en su muerte, también en su resurrección. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Ahora, aquí viene la cosa. La cuestión no es solamente que lo entiendas, sino que lo aceptes, que cuando Dios ha crucificado a su Hijo, ha sido sepultado y ha resucitado, todos nosotros, tú, yo, estábamos ahí y punto. ¿Lo crees o no lo crees? No estoy hablando de una fe conceptual. Todos sabemos históricamente que eso ha pasado, pero la cuestión es que tú te veas y lo aceptes y digas: Señor, así es. Este poder de la cruz, de su sepultura y de su resurrección, no tiene efecto en la vida de aún seas cristiano, si no tienes plena certeza de eso que ha pasado. Cuando uno recibe y acepta y dice: Señor, tú lo has hecho, y así como Abraham. Escuchen, Abraham era viejito, su mujer estéril, y Dios le dijo: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y dice que Abraham le creyó a Dios y caminó en base a eso. Tú necesitas creer y caminar y decir: Señor, ahora tengo nueva vida, mi viejo hombre ha muerto, gloria a ti. Y lo crees, así va ese poder de esa obra en tu vida, va a empezar a operar. No estoy hablando, cree, sí, hermano, creo. Estoy hablando de aquello que camina, esa fe que camina en esas verdades. Abraham no tenía ese rato sus hijos, simplemente le creyó a Dios y le fue tomado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y después esa palabra se ha ido cumpliendo y Israel se ha vuelto multitudes, millones. El cristiano es de la misma manera. Tú tienes que tener certidumbre y caminar y pensar de esa manera de lo que Dios ha hecho en su palabra. Dice en su palabra. Escuchen claramente esto, hermanos, porque una de mis luchas era: Señor, pero si yo he muerto en la cruz, ¿pero qué me pasa? Me di cuenta que yo tenía que caminar y estar plenamente seguro de lo que Dios ha dicho. Esa es la verdad. Y solamente cuando esa palabra de Dios tú la crees y la recibes y totalmente caminas en ella y no hay otra cosa más a ti, ese poder de Dios en tu vida empieza a transformar tu corazón. Por eso dicen Colosenses 2:12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Adán pecó, todos fuimos arrastrados, automáticamente estábamos involucrados en esa naturaleza pecaminosa. Cuando Cristo murió, por la fe, por la certeza, por la certidumbre, según hay en tu corazón, ese poder de la resurrección de Cristo va a operar en tu vida. Mientras tanto, somos personas que estamos haciendo religión. Tenemos que cultivar este tema de la fe, hermanos. Yo lo veo crucial en la vida de la iglesia. Si no somos un montón de cristianos haciendo ruido, lo que sea, decimos y hacemos, pero si no caminamos en estas verdades, el poder de esa cruz no va a transformar tu vida. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí?
Unidos íntimamente. ¿Qué, conocen esto? ¿Qué es? Escabeche. Escabeche, hermanos. El bautizo, básicamente, el término es, en palabras así rústicas, bolivianas, es un escabeche. El bautizo es cuando tú te sumerges, estás identificándote con Cristo y te haces escabeche con Él. Ya es difícil separar el sabor de la cebolla. ¿Es cebolla o es vinagre? No sabes qué es esa mezcla que hace la cosa. El bautizo básicamente es un escabeche. Tú muriendo con Cristo, siendo sepultado con Él y resucitado a una novedad de vida. Cuando no predicamos la resurrección, simplemente decimos: he muerto, ¿y ahora qué? Pero cuando entendemos la resurrección, caminamos, nos hemos hecho escabeche con Jesús y caminamos en esa novedad de vida. Si tienes fe, vas a disfrutar la resurrección de Cristo. Y si no, hermano, ¿qué me pasa? Me falta. Pues tienes que crecer. Tienes que, si estás acá, es por la fe que Dios te dio. Es necesario crecer en este tema. Y en ese camino estamos todos. Los de la fe, aquí dice, por eso dice, mediante, en la cual fueron resucitados en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra vida está escondida en Cristo. Si se dan cuenta cuando habla las Escrituras de Cristo y nosotros, dice: en Él fueron resucitados, en Él ustedes, en Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Ahorita en este momento estamos en esa transformación a causa de la fe. Seguimos. Romanos 6:6 al 10 dice: y así fuimos unidos. Miren qué lindo. Fuimos unidos en su muerte, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú no solamente saberlo esto, si tú lo crees, ya caminas en eso y dices: mi viejo hombre ya ha sido esa persona renegona, esa persona mentirosa, esa persona vanidosa, esa persona orgullosa. Es decir, tú conoces tus problemas. Cuando tú dices: ese viejo hombre ha muerto, y lo recibes por la fe. Ahora esto es un crecimiento. Y ese hombre murió, pero resucitó uno nuevo en Cristo. Ese soy yo. Caminas por fe. El poder de la resurrección de Cristo opera en tu vida. Pero es cuestión de certidumbre. Esa es la vida cristiana, hermano. Me estoy dejando. Puedes saber los versos, puedes cantarlo, lo que sea, pero si no los crees, va a ser una vida de contradicción. ¿Qué crítico es esto en la vida del cristiano? Por eso seguiremos. Dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Algunos ya se han rendido porque dicen: no, pero hermano, que me vuelvo a este pecado siempre. Hermano, tiene que crecer tu fe, tu convicción de eso que Dios ha hablado. Y eso toma tiempo, a veces años.
Y el poder de Dios en tu vida te va a llevar a ser transformado. Ha habido casos de personas que de repente eran drogadictos y de repente dejaron. ¿Por qué? El poder de Dios. ¿Cómo los liberó? Porque tuvieron fe en la obra de Cristo. Dios se reveló de una manera que abrazaron su promesa con certidumbre. Y ¡pum!, el poder de Dios los liberó. Por eso vino a causa de la fe. No es que fue una obra simplemente y ahora que yo estoy acá lidiando con estos problemas. Es de acuerdo a la fe y que vaya desarrollándose en tu vida para ser transformado. Pelea la buena batalla de la fe. Seguiremos. Romanos 9, 6, 9 al 10 dice: estamos seguros de eso. Pablo no tenía duda. No tenía duda. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Esta es palabra para nosotros. Ya, por eso habla en Juan, que el que está en pecado, ¿cómo puede decir? ¿Cómo puede ser? Es porque está hablando de acuerdo a la fe del pueblo. Es cuestión de fe. Un cristianismo que no se desarrolla en la fe puede caer en una rutina, en una religiosidad, en una dicotomía. Aquí estamos bien y en la calle estamos mal, nos portamos bien, a veces allá y acá. Hay una contradicción. Tiene que haber, aunque sea poco, pero tiene que haber transformación en el corazón del cristiano. Seguiremos. Es muy claro y definitivo que el pecado, por nuestra unión íntima con Cristo, morimos al pecado. Esto hay que desarrollarlo de acuerdo a la fe. Ya no hay página para dar vuelta. La historia nuestra está escrita en Cristo. Escuchen esto: tu historia, mi historia, la historia del Hijo de Dios está escrita, está unida a la historia de Cristo. ¿Cuál es tu historia? Yo he muerto juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. Es decir, cuando le preguntabas a Pablo, su historia era esa. Esa es la historia de cada uno. Esta afirmación es muy importante. En el capítulo 6, seguimos verso 11, dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Deberían considerarse. Ahora, este término logizomai, considerarse, es un término, es en griego. Lo que estaba diciendo es un término contable financiero. Yo sé que muchos acá no son, y hay otros que sí son contadores o saben aspectos financieros. Está diciendo este término considerarse, está diciendo contabilizado. Ya está registrado el término que hemos muerto con Cristo, ya está contabilizado, es ya un hecho que tú has muerto con Cristo, que no lo puedes revertir. Es como cuando uno paga o compra un préstamo, una obligación económica que se cumple o anota o estampa pagado, cancelado.
Eso significa este evento financiero: registrado, auditado, comprobado y aceptado. No está hablando un término de histórico. Ya está hecha tu muerte en Cristo. Y tú tienes que aceptarlo. Algunos todavía cristianos están todavía medios que aceptan, no aceptan. Has muerto juntamente con Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando está diciendo considerados, está diciendo contabilizado, registrado, archivado. Es un evento que no hay vuelta que dar. Tu muerte con Cristo es un evento hecho. Seguiremos. Le he llamado acá a este punto el consultorio de Dios. Romanos del 6, capítulo 6, 12 al 14. El dilema de la enemistad nuestra con Dios. Le he llamado así. No sé si han visto, alguna vez yo he escuchado varias veces, de que algunos presos alguna vez, digamos, han cumplido su pena, se habían ingresado, digamos, por violadores o por ladrones o por no sé qué, y de repente el juez dice: ya, ok, ha cumplido su pena, suéltenlo. Y de repente empieza otra vez el truán a hacer sus fechorías. ¿Sabes qué, hermano? Cuando hemos sido insertados en Cristo, algunos tal vez se sienten como esos reos que han sido sueltos y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. Es que no están entendiendo que no se están contabilizando por muertos. Siguen manteniéndolo al muerto ahí todavía en terapia intensiva, con oxígeno le dan, en coma, pero lo están manteniendo en vida todavía. Algunos, ¿ah? Vidas, están dándole así. Hermano, considérate de una vez, desenchúfate, quítate el oxígeno, apaga todo. Estás muerto a este mundo y al pecado. Amén. Esa es la verdad. No mantengan ahí al muerto ahí tratando de que no se muera. Estás muerto. Ese es un dilema en muchos, aún cristianos. Esa es una tragedia, porque eso, ves una persona que está ahí están haciéndole la vida artificialmente, el corazón y el oxígeno, y no hace nada. Y algunos están años, que es una tragedia. La familia está desesperada, sosteniendo, tienen que cambiarlo, tienen que hacer esto, pero la persona está ahí. ¿Saben? Llega a ser una tragedia, aún en un cristiano, que de una vez no apaga sus aparatos. Y ya de una vez se considera muerto al mundo, al pecado, porque está luchando contra la naturaleza de la obra de Dios en tu vida. Ahora están en algunos países ya los jueces están diciendo: ya nosotros los padres no quieren que el hijo de repente está ahí sobreviviendo artificialmente. Y el juez tiene que decir: ya, de una vez desenchúfenlo. Es un drama. Muchos se los ven ese drama. Hermano, Cristo ya te llevó a la cruz, fuiste enterrado, pero también la parte hermosa es: fuiste levantado juntamente con Cristo en novedad de vida.
Amén. Conoce esa novedad de vida. No estés mirando a tu muerto. De una vez te acabó de enterrar, ya, punto, era. Pedro tuvo un evento muy interesante. Jesús empezó a decirles: ¿saben qué? Voy a llegar a Jerusalén, los ancianos me van a crucificar, etcétera, etcétera. Y parece que estaban ellos muy cerca del Señor, y Pedro dijo: Señor, si todos te traicionan y te abandonan, yo no lo voy a hacer, de ninguna manera. De ninguna manera. Y Jesús agarró y dice así: y Jesús le respondió: antes de que cante el gallo 2 veces, Pedro, habrás negado que me conoces 3 veces. Mi padre, me acuerdo, siempre decía: antes que cante el gallo, ya, es como decir que eran paradas de gallo viejo, ¿no? De Pedro. No, yo voy a estar a tu lado. Y en ese, más que irnos al tema este mismo, algo que le dice Jesús, porque iba a ser probado. Pedro era muy confiado en sí mismo. Señor, todos te van a traicionar, pero yo no. Oh, ellos, yo no me conoces, Señor, a mí. Y la verdad, hizo algunos intentos. En uno de los evangelios relata que cuando vinieron para tomarlo preso a Jesús, Pedro sacó la espada y dice que le cortó la oreja a uno de los siervos. Jesús de rato oró y se lo sanó. Eso era impresionante. Pero Pedro estaba muy confiado en su propio carácter, en todo eso. Y Jesús le dice, después de cuando le dice: ¿me vas a negar? Pedro, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y la verdad, él, cuando lo negó y después escuchó cantar al gallo y lo vio a Jesús, se miraron de lejos. Jesús lo miró. Ese rato se sintió dice que tan amargado, entró en una crisis espiritual, pero dice que fue sostenido, no le faltó la fe para poder continuar. Necesitamos de esa fe. Necesitamos aprender a caminar con fe. Lo que dice Romanos 11 es muy cierto. Dice: mas el justo por la fe no solamente vivirá en el sentido de ya me he convertido, sino que toda su vida tiene que ser una vida de confianza, una confianza creciente en la palabra de Dios. Porque el día que falta la fe, ya casi, ¿para qué? Vean lo que pasó con Job. Para mí es una de las historias más conmovedoras. Una vida que estaba en un momento, estaba en la cúspide, en la ola, todo le iba bien, Dios lo bendecía, tenía hijos maravillosos, tenía muchos bienes, la gente lo respetaba, era a todo dar. Pero cuando le faltó todo eso, él aprendió a caminar en medio de esa necesidad, a apoyarse en Dios. Yo quiero alentarte a que crezcas en tu fe. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice que Él es por fe y para fe lo que se revela en el Evangelio. Es decir, no solamente es el momento que has creído ayer, antes de ayer, hace un año, hace 2 años, 10 años, 15, 20, 40 años, 50, los que sea, sino que es también hoy día para andar por fe. Crezcamos
Sigamos. Seguiremos. El verso de este capítulo 6, 12 al 14, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Hay una lucha. Después, justamente el próximo domingo vamos a hablar dos temas importantes. Es el espíritu y la carne. Y el otro tema es la verdad y la mentira. Esto también yo lo veo demasiado importante. Principalmente vamos a ver parte del capítulo 8 de Romanos. Entonces dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, es decir, a su palabra, a su promesa, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Una de nuestra carne, nuestro viejo hombre, ha vivido muchos años en pecado y considera que eso es la parte como si fuera normal. Lo tengo que hacer porque es así. Pero ya ese ha sido crucificado, ese viejo hombre en la cruz. Y cuando vienen esas intenciones o esas presiones para mentir o para engañar o para lo que sea, tenemos que aprender a verlo muerto en la cruz. Pero hermano, tengo esto: tienes que aprender a saltar la circunstancia y a mirar por fe, y vas a ver que el poder de Dios te va a ayudar. Yo te aseguro, hermano, que si tú te apoyas en lo que Cristo ha hecho en la cruz y en su resurrección, en tu vida diaria, el poder de Dios te va a ayudar a salir de medio de esas circunstancias, de tentación, vamos a llamarlo. Como les decía, después vamos a tocar con más intensidad. Seguiremos el verso 14. Dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Antes éramos llevados por nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo que sea, todo lo que eso involucraba, pero cuando hemos venido a Cristo, Él ya ha hecho una obra en la cruz y te ha liberado. Ahora tienes que decirle: Satanás, ya no tienes parte en mí. Y tienes que mirar a esos deseos pecaminosos. Han muerto en la cruz. Cuando los crees, vas a ver que hay liberación. El Espíritu Santo te hace dar un salto cualitativo sobre ese pecado. Yo te lo aseguro. Habla, pero yo te lo aseguro. Amén. 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 Bueno, entre el amén y el hay un trecho. ¿Ah? Lo que ha pasado, ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué hablo este tema? En la iglesia ha habido un juego, yo pienso, del enemigo, en muchas iglesias más que en otras, donde han puesto énfasis de la fe en las cosas naturales. Hermano, no tengo esto, no tengo aquello, yo quisiera un Mercedes-Benz, yo quisiera de repente aquello. Y han inclinado a la iglesia pensando que la gran bendición de Dios es: si yo tengo esto, yo tengo aquel otro, entonces todos mis problemas están resueltos. Mentira del diablo sobre la iglesia. Nuestra fe debe estar fundamentada en la obra de Cristo. Y ha inclinado hemos sido seducidos, y es fácil seducir al mundo, ir a decirle: mira, tienes problemas, haz esto y aquello y Dios te va a dar y te va a llenar y vas a hacer. Y no estoy diciendo que Dios no puede cubrir tus necesidades, estoy de acuerdo, Dios va a cubrir tus necesidades, pero otra cosa son cubrir tus ambiciones y tus codicias.
La fe debe estar centrada en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Yo he muerto, he sido enterrado junto con Cristo y he resucitado a una novedad de vida. Eso es. La iglesia debería centrarse en este mensaje en lugar de haber distraído. Porque imagínense una iglesia llena de gente que solo quiere esto, que aquel otro. Solamente es cierto que Dios sana el cuerpo, amén, gloria a Dios. Dios sana las enfermedades, pero hemos hecho un énfasis demasiado a nuestras ambiciones, a nuestra pecaminosidad, en lugar de predicar la santidad de Dios, que Dios es poderoso para hacerte andar en santidad por la obra de Cristo en la cruz. Esa es otra cosa. Eso debería ser el mensaje de la iglesia. Ya. Algunos otros en otra tendencia nos muestran a Jesús crucificado y agarramos yo me acuerdo cuando era muy pequeño, adolescente, en las épocas de Semana Santa, todos los cines daban películas en ese tiempo, aquellos que estaban más o menos en esa época, daban películas de Jesús o no, de la historia. Yo me acuerdo que algunas veces íbamos, no había otra cosa que ver, así que íbamos a ver, y yo me acuerdo crucificándolo a Jesús y yo lloraba, pobrecito. Pero ¿saben qué? Dios estaba crucificando a su Hijo Jesús, no por lo que Él era, sino porque todos en Él estábamos siendo crucificados, juzgados por Dios en la cruz. Ahí estaba yo muriendo. La cruz no es para verlo a Jesús, pobrecito, lo que le han hecho, qué barbaridad, sí, qué injusticia, etc. ¡No! En esa cruz tú has sido juzgado. Tú has sido juzgado por Dios para que andes en novedad de vida. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cómo voy a entrar? Tu viejo hombre muerto en la cruz, y cuando Cristo resucitó, andar en el nuevo hombre por la fe. Eso es el mensaje. No es verlo solo, mira qué barbaridad, etcétera, cómo le han hecho. Indudablemente eso es la parte natural, pero espiritualmente Dios estaba juzgando a ti, a mí, a nosotros. Nos estaba juzgando y estaba condenándonos a la muerte, toda la humanidad, para que aquellos que por la fe en Cristo Jesús nazcan juntamente con Él en la resurrección a novedad de vida. Novedad de vida. Hermanos, algunos vemos solo la parte, he muerto, qué barbaridad. No, hermano, Dios te ha dado en la resurrección de Cristo novedad de vida. Camina en ella. Camina en ella. Camina en ella. Camina en ella. Camina en esa novedad de vida. Ese es el tema. No solamente que la parte negativa y hay poner un rosón negro y qué sé yo, sino que hay novedad de vida en Jesucristo. Eso es la gran cosa. ¿Ok? Cuando Dios estaba justiciando ahí en Jesucristo, estábamos siendo nosotros ajusticiados y ejecutados. Esa es la voz de Dios y esa es la voz que debe proclamar la iglesia. Hemos sido ejecutados y aquí están todos las nuevas criaturas. Por eso dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí que todas las cosas viejas, todas son hechas nuevas.
Pero si no crees en esta muerte tuya, en ese entierro tuyo y en esa resurrección tuya, va a ser simplemente un verso. Va a ser simplemente un verso. Haciendo un alto para revisar algo importante. Ahora bien, no sé si han visto alguna vez, bueno, eso es común o no, más en otros países que acá, cuando hay un accidente, una desgracia, por ejemplo un incendio, por ejemplo lo que ha pasado con las Torres Gemelas ahí en Nueva York, mucha gente los han sacado apenas, pero toda esa gente ha quedado como traumada. O hay una desgracia muy grave, un accidente, por ejemplo las personas que han sido asesinadas y algunos apenas se han salvado de esos ataques, digamos, de terroristas musulmanes. Esas personas entran no solamente a las clínicas y a los hospitales, sino les hacen una terapia para salir de esos traumas, esas impresiones. Yo quiero decirte que Dios tiene un trato en tu vida para que salgas de esa conducta dependiente que ha quedado tu vida de tu viejo hombre. Dios tiene un trato. Y la manera de salir de eso es por la fe en las promesas de Dios. Sanar tu alma, Algunos están luchando. Yo veo algunos cristianos, y he conocido, que han salido del pecado, pero después continúan y vuelven y no pueden. Los ves ahí luchando. La forma que tienen que salir simplemente es apoyarse y crecer en la fe, en las promesas de Dios. Eso es. Vamos a revisar algo. La fe no es algo vacío, es un elemento que te libera, lo que te sana, lo que te transforma, lo que lleva a la realidad lo que Dios ha hecho en Cristo. La fe es la que obra y hace que Cristo se encarne en ti. Es la que hace maravillas. Ya alguna vez he hablado, Jesús no hacía milagros donde había incredulidad. Uno de los ejemplos clásicos es el caso de Nazaret, su pueblo, aunque él ha nacido en Belén, pero vivía en Nazaret. Y dice que llegó y su gente, miren a Jesús, aquí están sus hermanos, etcétera, pero no creían básicamente en él. Dice que él no pudo hacer mucho y se tuvo que ir. Cuando hay fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz, tu vida va a ser transformada en la resurrección, en novedad de vida. Va a haber una transformación a través de eso. Hermanos, por eso estoy haciendo tanto énfasis. La gran obra de la cruz se manifiesta en su resurrección a través de la fe. Esto es lo que nos hace santos. Hemos sido hechos santos por la fe cuando nos hemos convertido, pero en la vida diaria, cotidiana, la santidad va a ser perfeccionada cuando tú camines en esta obra de Jesucristo. ¿Ya? Romanos 6:13 dice: en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Quiénes tienen vida nueva? ¿Sabes qué, hermano? ¿Crees en eso? ¿Crees en eso? Que se manifieste, hermano.
se va a manifestar, porque la fe no queda en simplemente, amén, sí, sino que empieza a transformar tu vida por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Seguiremos? ¿Conocen ese pancito? Ahora no deberías mostrar, hermanos, si acá es el almuerzo. No solo de pan, no solo de marraqueta vivirá el paceño, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha dicho que tú has muerto en Cristo. Dios ha dicho que tú has sido enterrado juntamente con Cristo. Dios ha dicho que tú has resucitado con Cristo. Si crees, esa vida, esa palabra te va a transformar. Por eso dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza, es la sustancia de lo que se espera. Me gusta esta traducción que dice, es la sustancia. Cuando estás creyendo, se está haciendo la sustancia, aquello que no ves, pero empieza a hacerse ya sustancia para después manifestarse en tu vida. ¿Me debo entender? Tal vez ese rato dices, pero yo creo que, hermano, pero no veo nada. Cree. Y eso es la sustancia para que después se manifieste. Después dice, la convicción, la demostración de lo que no se ve. Empiezas a caminar, a gozarte en esa fe, y a medida que vayas caminando sin claudicar, va a crecer esta obra. Seguiremos. El pueblo de Israel vagó en el desierto, y miren lo que dice, alguna vez se compartió este verso, dice en Números 14:11, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo vas a seguir menospreciándome? ¿Desdeñará que yo no soy importante ni tengo poder este pueblo? He juntado dos traducciones de eso. Cuando no estamos creyendo en Dios, estamos menospreciándole a Él. Estamos desdeñando, considerando que Él no tiene poder. Cuando te paras en la palabra de Dios, estás diciendo, Dios, tú te creo porque tú eres un Dios veraz y tienes el poder suficiente para transformarme a mi cristiano irme renovando, transformándome en un hombre que más le parezco a ti, Jesús. Qué importante es. Miren, Israel, eso le pasó. Decía después, ¿hasta cuándo van a seguir dudando, desconfiando, no creerle a Él a pesar de los milagros que ha hecho entre ellos? Ese fue el último dicho de Dios para que el pueblo de Israel después no entrara a la tierra prometida. Pese que Dios hizo maravillas impresionantes, el pueblo de Dios no se paraba en su palabra. Dios les dijo, los voy a meter a esa tierra, y ellos dijeron, hay gigantes, no podemos, volvámonos a Egipto. Hay problemas en tu vida, hay desafíos en tu vida. Tal vez el mayor problema somos nosotros, pero Dios te va a dar victoria. Créele, agárrate, aférrate y camina en la obra de Cristo. Camina, hermano. Esto tiene que ser aquello que debemos alentarnos. Eso nos va a llevar de santidad, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Después, si no, es una lucha de huérfanos. Ezequiel 43:12. ¿Por qué? El desafío es grande, dice. Miren, este verso es tremendo. Dice, esta es la ley fundamental del templo, decía Dios a través del profeta Ezequiel. Santidad. ¿Qué dice? Absoluta. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa.
Si esta es la ley fundamental del templo. Ahora, hermano, ¿cómo voy a entrar? La única manera de llegar a la santidad plena es caminar en fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz y en su resurrección. Amén. 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 Es caminar, creer. Seguiremos. Ahora, mientras caminamos, a veces fallamos, a veces caemos, pero no te quedes ahí. Reconoce, el primer paso es reconocer que has fallado. Si no reconoces y peleas que tú no fallas y qué sé yo, no abrimos este capítulo de redención en tu vida. Si has fallado, reconoce. Señor, sinceramente, he fallado. Eso, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nos quedamos ahí. Esa segunda parte dice, y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo te perdona, sino cuando te perdona, te limpia esa maldad y tienes que creer, Señor, esto. Y si vuelvo otra vez, vuelve a lo mismo, continúa, y Dios va a ir transformando esa tendencia o ese pecado que se va de alguna manera reiterando en tu vida. Dios te va a liberar de esa situación. Ya estoy algo, les falta poco. ¿Ven eso? No sé, ¿qué notan ahí? Me ha gustado mucho esa. Un viejo hombre, del viejo hombre sale otro un poco más maduro, y de ese otro viejo hombre sale uno más joven. Es decir, es una transformación, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. No te quedes en el primero y el segundo, no, hay uno tercero. Es decir, va a seguir habiendo una transformación. Nos vamos deshaciendo. Hay una transformación. Tenemos a veces ideas fijas que Dios quiere, como un tratamiento, quiere liberarnos de ciertas actitudes mentales, a veces de ciertas tendencias, pudiéramos decir como traumados por nuestra vida pasada, y Dios se ha propuesto a liberarte, a sanarte profundamente. Esta es la verdadera sanidad espiritual. Esta es la verdadera sanidad espiritual del cristiano. Es aquella que camina por la fe y se va deshaciendo de ese viejo hombre y sus tendencias. Romanos 6, 17, 18 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. De todo corazón obedecen la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esto es liberación. Esto es liberación, hermano. 6:19. Uso la ilustración, decía Pablo, de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza, el desenfreno, lo cual hundió más y más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. No sé si han escuchado alguna vez, hay algunos presos que han vivido 30 años en la cárcel y después los quieren liberar y no quieren salir. No sé si han escuchado esos casos. ¿Ah? No quieren salir. ¿Ya?
pero libertad. Algunos están así, aferrándose a su viejo hombre, sus mañas, sus cosas, y suéltate, hermano, suelta esa actitud. Has sido liberado a una novedad de vida. Es un tratamiento para algunos, casi están traumados con su pecado. Hay un tratamiento que dice, hoy día existen tratamientos para el trastorno del estrés postraumático. Cuando usted tiene trastorno de estrés postraumático, trata de lidiar con el pasado. Puede ser difícil. En lugar de decirlo a los demás cómo se siente, puede que usted decida mantener sus sentimientos reprimidos. Es decir, algunos están así. Por eso dice la palabra de Dios, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Suelta, hermano. Suelta eso. Ok. Efesios 4:22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo es deshacerse? Simplemente verlo. Está muerto y enterrado ese viejo hombre, y ahora el que vive es uno nuevo. Descubre más bien tu novedad de vida. Llena tu vaso con eso novedoso de Dios. Miren, con esto ya casi he terminado. Hebreos 4:2 dice, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oír la palabra de Dios, porque no creyeron en ese mensaje. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Saben? Hay promesas tan grandes. Una de las promesas que me encanta es la que Pedro dice en su carta. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice nos van a dar. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es dedicación, consagración a Dios, y a la vida de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Miren, aquí está diciendo que nos han sido dadas. No está diciendo se te va a dar, hermano, ahora se te va a dar. No, Dios dice, ya te he dado todo eso. Ahora tienes que agarrar, Señor, me has dado esto. ¿Qué tienes que poner? ¿Qué tienes que poner? Si aquí Dios te dice, te he dado fe. Señor, me has dado, ayúdame ahora a agarrar esas cosas que me has dado, a la vida tuya y a la piedad. La piedad es dedicación, oración, consagración. Y vas a ver que poco a poco tu vida va a empezar el Espíritu Santo a operar y a transformarte. Dios no quiere que te estanques. Esa novedad de vida es la que Dios te ha llamado para que en Él logres. La fe genuina siempre actúa. Siempre tiene una reacción proactiva a lo escuchado. La fe camina, la fe salta, la fe lleva a adorar, la fe hace realizar al Espíritu Santo maravillas. La fe genuina transforma. Amén. ¿Quiénes tienen nueva vida? Novedad de vida. Señor, perdóname.
Es como llegamos a un país extranjero y no sabemos cómo ni siquiera movernos en el aeropuerto o en el lugar del bus. No sabemos cómo movernos. Señor, yo quiero conocer esa vida a la que me has dado, que es abundante, que es gozo, que es paz, que es justicia. Por tu Espíritu Santo, Señor, yo quiero. Señor, quiero descubrir los tesoros. Ya he conocido mucho el pasado, a ese hombre esclavo, pero ahora quiero andar en esa novedad de vida. Y esto, hermano, debe ser nuestro caminar cada día, en novedad de vida. Amén. Novedad de vida. Yo te aseguro, hermano, yo te aseguro que cuando tu fe crezca, te vas a parar sobre esas sillas, gritando: yo soy nuevo en Cristo, nueva criatura. Todas las cosas son viejas, ya han sido deshechas y ahora todas son hechas nuevas. Eso es. Crece en tu fe, crece en tu fe. Párate en la palabra de Dios, en sus promesas. No permitamos que esa palabra, dicen como el pueblo de Israel, que no les sirvió porque no fue acompañada de fe. Señor eterno, te damos gracias